Eh, Tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Felipe Álvarez, soy residente de tercer año del Hospital Nacional 2 de Mayo, de la especialidad de gastroenterología. Eh, el tema que voy a exponer ahora básicamente es un tema bastante actual, es un tema que es muy importante porque en nuestro país, como en otros países de Latinoamérica, no existe una política adecuada de detección de algunas patologías y por lo general concurrimos a un escenario en el cual los pacientes llegan ya en estadios avanzados de algunas enfermedades y esto ocasiona, eh, eh, ocasiona que el tratamiento sea inoportuno. Y bueno, no existe, pues, en algunos casos, un tratamiento curativo, sino más que nada es para mitigar o de alguna manera tratar de limitar ya el- digamos, la extensión de la enfermedad, pues, ¿no? Entonces, de lo que voy a hablar ahora básicamente es de la detección oportuna del cáncer gástrico. El cáncer gástrico, eh, como todos sabemos, ¿no? Obedece a una serie de patologías que se conocen como neoplasias malignas, ¿no? Bueno, el cáncer gástrico es una neoplasia maligna que se deriva del tejido que recubre el interior del estómago. ¿Sí? Y como mencioné en un inicio, por lo general el cáncer gástrico es detectado cuando ya está avanzado. Y cuando está avanzado, por lo general, lo que se hace realmente es un tratamiento que está orientado a, en muchos casos, simplemente limitar la extensión de la enfermedad y no ser curativa, ¿no? Y como podremos entonces entender, lleva un gran impacto social por las complicaciones que lleva, ¿no? Y es necesario en este punto mencionar un poquito de por qué es que se desarrolla el cáncer gástrico. El cáncer gástrico básicamente tiene una etiología en un gran porcentaje de casos inflamatoria, ambiental. No es, digamos, una sola causa, es multifactorial. ¿A qué me refiero? No solamente viene a ser genética, ni también obedece simplemente pues a algún problema de repente de consumo de alimentos, como todos sabemos, de alto contenido en sodio, sal, alimentos con alto contenido pues de grasas, productos dañinos, ¿no? Sino que también tiene que ver con ciertas infecciones. Como podemos ver en esta presentación, esta diapositiva, el cáncer gástrico obedece a una gastritis inicialmente o una inflamación crónica, la cual es causada en la mayoría de los casos por una bacteria. Esta bacteria se llama Helicobacter pylori. La bacteria de Helicobacter pylori, por lo general, va a traer como consecuencia una inflamación. Y la etiología, como ya sabemos, es multifactorial, o sea, la causa no solamente obedece a la infección, sino que también es promovida por la alimentación, por factores genéticos en un bajo porcentaje de casos y por factores infecciosos. En este caso, por esta bacteria, Helicobacter pylori, la cual es una bacteria muy frecuente, sobre todo en países como el nuestro y otros países latinoamericanos, ¿no? Pero no solamente es una patología frecuente a nivel latinoamericano, es una patología frecuente a nivel mundial. El cáncer gástrico, según las estadísticas, ocupa el segundo lugar dentro de los cánceres más comunes, ¿no? Y en algunas series, en algunos países, es la cuarta causa de muerte por cáncer. Eh, la incidencia es más alta en algunos países del mundo, ¿no? Por ejemplo, en las zonas de Asia, tenemos Japón, Corea, China, Taiwán, pero también en países latinoamericanos y centroamericanos. Entonces, no es una patología, no es una enfermedad que sea infrecuente. En nuestro país es frecuente. Y es causada, como digamos, vamos a resaltar, por factores
infecciosos, medioambientales, consumo de alimentos, otro tipo de influencias del medio, y en un porcentaje también obedece a causas genéticas. Entonces es multifactorial. ¿Y es frecuente en nuestro país? Sí, es frecuente en nuestro país. Acá podemos ver en esta figura que justamente países como Chile, Perú, ¿no? Son en América Latina tal vez los países que tienen lo que es ¿cómo se llama? La mayor incidencia, ¿no? Y la mortalidad se ve en rojo, la incidencia en azul, la mortalidad en rojo. Vemos, por ejemplo, que el Perú es un país que tiene una alta, digamos, carga de presencia de la enfermedad y también una mortalidad frecuente, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar de este tema y cuáles son los factores de riesgo para poder prevenirlos, ¿no? El sexo masculino, propiamente dicho, viene a ser el más afectado. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que los varones somos de repente los que más vamos a presentar, digamos, un poco más el riesgo de tener la enfermedad. Por lo tanto, no podemos de repente desestimar esto, ¿no? Y sin embargo, esto es una asociación estadística, ¿no? Tal vez de repente por determinados factores conductuales, conductas, pero de alguna manera se ha visto una mayor afectación en varones. La enfermedad tiene que ver también con la edad. Así, a mayor edad hay mayor riesgo. Se ve sobre todo en las personas mayores de 50 años. ¿Qué cosas también hacen que uno de repente tenga mayor riesgo de presentar el cáncer de estómago? Alimentos salados, alimentos que tengan alto contenido de frituras, alimentos que de repente, como las salchichas, las carnes ahumadas, ¿no? Que tengan alto contenido de sal, ¿no? Eh, y que también tengan un alto contenido, pues, de carne, ¿no? O sea, alimentos que tengan, pues, los productos derivados de las carnes ahumadas, ¿no? Nitritos, nitratos. Aquí tiene que ver muy importante, tiene que ver mucho la infección por Helicobacter pylori. ¿Qué es el Helicobacter pylori? Es una bacteria muy frecuente en nuestro país y en otros países también del mundo, ¿no? El Helicobacter pylori viene a ser una bacteria que genera una gastritis crónica, es decir, genera una inflamación crónica a nivel del estómago. Y como tal, esta inflamación crónica a nivel del estómago puede traer como consecuencia la aparición de otras lesiones que degeneran en cáncer, ¿no? Se ha visto que personas con el grupo sanguíneo A también presentan, ¿cómo se llama? Una cierta predisposición, algunas condiciones como la anemia, en este caso perniciosa, el consumo de alcohol, tabaco, que no se debe tampoco dejar de tomar en cuenta. Bien, aquí vemos en este cuadrito, ¿no? La dieta pobre en vitaminas, antioxidantes, vitamina C, dieta alta en sal, Helicobacter pylori como una bacteria que también es muy frecuente asociada a cáncer gástrico, por lo tanto es importante si uno tiene síntomas de repente, siempre hacerse un control para buscar que si tiene la bacteria, ¿no? La enfermedad también es encadenada por este agente. Y la conjunción de varios factores, multifactorial, hace que la parte interna del estómago, el tejido cartílago del estómago, vaya inflamándose progresivamente, y eso da como consecuencia algunas lesiones que es bueno mencionar: atrofia de la mucosa, luego la metaplasia, que es el cambio de un tejido por otro, finalmente la displasia, es un tejido aberrante, es un tejido que no es normal, y finalmente el cáncer, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta que nosotros debemos detectar la enfermedad en los estadios iniciales, porque si ya la enfermedad ya se detecta muy avanzada, no hay mucho que hacer, ¿no? De hecho que sí hay terapias, pero no hay mucho que hacer. Entonces, la idea cuál sería: detectar la enfermedad en sus inicios, es decir, cuando todavía pues hay una gastritis, ¿no? Y no progresa a metaplasia ni tampoco a displasia, ¿no? Que son ya los estadios más finales de la enfermedad. Los estadios más avanzados de la alteración a nivel intestinal, pues, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que la sintomatología, por lo general, al inicio es inespecífica. Nosotros contraemos bacterias como el Helicobacter pylori cuando somos niños, y recién el cáncer puede presentarse cuando ya somos mayores, 50, 60 años, no mayores de 50, por lo que hemos mencionado. Por lo tanto, tenemos siempre que tener en cuenta que en personas que tienen riesgo, en personas que tienen de repente
algún pariente que ha tenido, digamos, cáncer, ¿no? Siempre después de los 40 añitos se haga pues un despistaje. Es recomendado en las guías, ¿no? Se haga un despistaje, se haga una evaluación, vaya a hacerse un examen médico. Eso se llama prevención primaria, antes de que la enfermedad se manifieste, ¿no? Tratando de evitarlo. Y la prevención secundaria es importante. Si ya tenemos síntomas, la idea es detección precoz y tratamiento oportuno, ¿no? O sea, ir rápidamente a hacerse. ¿Y cuál es el examen de preferencia? Si es que hay síntomas, una endoscopía. La endoscopía se ha catalogado como el estándar de oro, ¿no? El gol estándar, la endoscopía para verificar las lesiones. ¿Qué es la endoscopía? Es un examen donde meten un tubito dentro del estómago para poder ver cómo está la parte interna de y ver si hay lesiones, ¿no? Las cuales son sacadas, se hace una pequeña biopsia y se lleva pues al laboratorio y se detecta ahí la presencia de la bacteria, o si hay alteraciones a nivel del tejido, pues, ¿no? Entonces es importante siempre tener en cuenta, ¿no? Claro, otros síntomas pueden ser precoces, pueden ser el dolor abdominal, ¿no? La llenura precoz, o sea, uno se llena muy rápido cuando come, ¿no? La fatiga. Ya de repente, síntomas importantes como baja de peso, son, ¿cómo se llama? Ya más avanzados, ¿no? Entonces, nosotros debemos tratar de identificar la enfermedad en sus etapas iniciales. Ese es el gran mensaje que debemos llevarnos, ¿no? Síntomas, inmediatamente puedes acudir para que nos hagan exámenes y poder ver pues si es que de repente tenemos algo que puede estar con los años condicionando la aparición del cáncer, ¿no? Esto no es de la noche a la mañana, tienen que pasar años para que se dé, pero cuando ya tenemos lesiones avanzadas, por ejemplo metaplasia, displasia, ya el tiempo se acorta, ¿no? Entonces la idea es tratar de interrumpir el curso de la enfermedad en sus inicios, ¿no? Muy bien. ¿Por qué en sus inicios? Porque cuando el cáncer gástrico es precoz, hay un mejor pronóstico, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir cáncer gástrico precoz? Que recién está iniciando y que todavía no atraviesa las partes más internas del epitelio que recubre el estómago, pues, ¿no? No sobrepasa la capa más superficial. Y si es que se detecta precozmente el cáncer gástrico, incluso también cuando hay una cirugía, la supervivencia a los 5 años es del 95%, por eso es importante la detección, no solamente de los factores y la prevención de los factores que pueden dar origen al cáncer gástrico, sino también detectarlo a tiempo, para poder hacer un tratamiento oportuno y acabar con el problema, ¿no? ¿Y cuál es el examen, el estándar de oro? La endoscopía, ¿no? La endoscopía con toma de biopsia es el estándar de oro, viene a ser el examen preferido, el recomendado para el diagnóstico de la enfermedad gástrica maligna, es decir, el cáncer gástrico, ¿no? Y como vemos, pues, las cifras son ominosas. Cuando el cáncer se detecta precozmente, una supervivencia muy grande, pero si es avanzado, esto va disminuyendo conforme, pues, la progresión de la enfermedad, pues, ¿no? Medidas a tomar, entonces, es bueno, una vez que ya tenemos esa idea de que se tiene que hacer un diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno, desde ahora hacer, pues, un poquito más de consumo de vegetales, frutas, cítricos, fibra, ¿qué recomienda la OMS, por ejemplo, no? Por lo general, 3 frutas al día, y medio kilo de verduras, ¿no? Bueno, medio kilo, bueno, un plato abundante de verduras, ¿no? Pero muchos de nosotros no hacemos eso, ¿no? Por motivo de trabajo, de tiempo y otras situaciones, pues, ¿no? Cítricos, ¿no? La fibra es todo lo que cruje cuando yo lo mastico, las vainitas, la zanahoria, la manzana, etcétera, ¿no? Ingerir antioxidantes, el ácido ascórbico, por ejemplo, en general todo tipo de antioxidantes, porque es una enfermedad inflamatoria, como he dicho, y para la inflamación los antioxidantes, ¿no? Vitamina C, ¿no? Las naranjas, las fresas, beta caroteno también viene a ser otro antioxidante que encontramos en las frutas, ¿no? Importante detectar la presencia del Helicobacter pylori y erradicarlo en consecuencia, ¿no? Y el tratamiento erradicador es práctico, no dura más de 10 días, ¿no? Entonces es importante también tener molestias del estómago, siempre tratar de descartar la presencia de la enfermedad. Y vigilar si es que tenemos úlceras gástricas, porque esas también pueden ser unos casos malignos, ¿no? Bueno, entonces, la importancia. Importante prevenir y detectar oportunamente el cáncer gástrico. Pues cuando ya hay síntomas como baja de peso, la enfermedad es incurable, ¿no? Una baja de peso marcada, ¿no? Marcadísima. Eh, eh, Debemos conocer cuáles son los factores de riesgo, ya los conocemos, y hacer un tamizaje, es decir, una detección oportuna. Y acudir a los centros de salud oportunamente, sobre todo en personas que han tenido antecedentes de parientes que han tenido cáncer de alguna manera, sobre todo cáncer gástrico, pues, ¿no? Bien, finalmente, es un problema de salud pública,
en nuestro país las cifras son altas, es necesario hacer un diagnóstico y tratamiento oportuno, pero no tenemos un programa como tal, por eso depende de nosotros también el frenar la enfermedad, ¿no? Y lamentablemente, pues hay que mencionar que los pacientes acuden muchas veces cuando ya están en estadios avanzados. Es por eso que es importante hablar de este tema y poder tenerlo en consideración. Muchas gracias. Eh, Eso sería todo por mi parte y le deseo pues un feliz día a sus órdenes para cualquier otra, digamos, consulta en un momento oportuno. Muchas gracias. Gracias.